Bienvenidos a Tiempo de Letras. En el programa de hoy conoceremos a Álvaro Lozada, arquitecto de la Universidad del Valle, y hablaremos un poco acerca de su libro La piel del edificio. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. ¿De dónde surge este libro? Este libro surge de dos preocupaciones. La una, el hecho de haber dejado inconcluso, por decirlo de alguna manera, un libro que salió hace mucho tiempo y que no satisfizo realmente mis expectativas en ese momento, quedó prácticamente como a medio camino. Y lo otro es la necesidad que yo veo que existe latente de insistir sobre el tema de la piel, de la epidermis del edificio, como uno de los elementos que cualifica la obra arquitectónica y sobre el cual en las facultades de arquitectura, no solamente en la nuestra, sino en muchas otras, inclusive facultades europeas, existe la creencia o existe el temor de que en estas escuelas no se concrete la materialidad del proyecto, que se quede simplemente en la especulación sobre lo que es el volumen, el espacio, la parte funcional, lo que puede ser la parte mecánica de planta, etc. Y se deja esto de la materialidad como una labor postrera que muchas veces no se culmina y se deja a la improvisación, que es lo más grave. ¿Cuál ha sido el proceso para llegar al libro La piel del edificio? Bueno, el proceso empieza primero por una revisión del anterior libro que se llamaba Acabados arquitectónicos y un poco renegando, por decirlo de alguna manera, del término acabado. A uno le da la sensación que acabados es como para el final. Resulta que yo lo que quería era que se entendiera el acabado como una de las preocupaciones que debe estar sobre la mesa del diseñador desde un origen de la acción creativa, que aparezca como uno de los momentos del comienzo del proceso y no al final. Y lo otro es la necesidad de que hubiera un libro de consulta inédito. Existe mucha información sobre el tema de la piel, pero en publicaciones muy dispersas, muy difíciles de consultar, y sobre todo para el medio del estudiante que él se mueve. Entonces, darle al estudiante esa posibilidad de que en un solo texto encontrara muchas de las cosas que él seguramente le va a quedar muy difícil encontrarlas en una biblioteca. Dentro de los contenidos de la obra encontramos un poco la relación directa de la arquitectura con la sensibilidad. Usted nos habla del sentido olfativo, visual, auditivo. La primera parte del libro se ocupa específicamente en lo que yo podría denominar una tarea de sensibilización del diseñador con respecto a la materia. Es decir, se habla y se parte de la base de que el hombre no vive la materia. El hombre lo que vive son los espacios conformados por la piel de la materia, por la epidermis de la materia. Entonces la epidermis de la materia es muy importante. En el libro se rescata esa importancia. Y esa importancia de la piel no solamente es visual, en donde aparece el color, la textura, la figura, sino que también tiene que ver con los demás sentidos del hombre, con los cuales percibe el espacio. Y entre ellos está pues el oído. Pues la parte acústica tiene mucho que ver con las superficies, el oído, lo olfativo también, inclusive a pesar de ser uno de los sentidos sobre los cuales se ha investigado menos, pero también lo sinestésico, que es el movimiento, y mucho más allá todavía y más importante lo áptico, que es lo que tiene que ver con las sensaciones que no entran por los ojos ni por los oídos, sino a través de la piel, que es lo que te da, digamos, la facultad de sentirte mal o sentirte bien en un espacio con el confort o de manera no tan confortable. Y todo eso entra por la piel, por un lado. Y hay otra cosa muy importante que trata de hacer el libro, es darle a los otros sentidos, más allá del de la vista, la importancia que tiene. Porque es que nosotros privilegiamos demasiado la vista y se nos puede convertir de pronto la arquitectura en un problema de arte visual. Y la arquitectura no es un problema solamente de arte visual, tiene un contenido inmenso de arte visual,
pero la arquitectura fundamentalmente es para utilizarla, para usarla, para vivirla. Por lo tanto, tiene que ver con todos los sentidos. Normalmente percibimos el mundo en 3 dimensiones. Sabemos que en arquitectura se utiliza el término de la 4ª dimensión. ¿Cómo funciona? Esa 4ª dimensión es el tiempo. Normalmente se habla de 3 dimensiones que son las que te dan el volumen y que te ofrecen, digamos, la sensación de espacio, pero eso es demasiado estático. Cuando tú quieres recorrer la arquitectura, que es como realmente se percibe y se explora la arquitectura, a través del movimiento es necesario incorporar el tiempo. Entonces, las superficies sobre las cuales tú te desplazas, como los pisos, por ejemplo, tiene mucho que ver con el tiempo y el movimiento. Y el confort que te puede brindar un piso, ¿no?, empieza de la confiabilidad que te dé ese piso para caminar, por ejemplo. Hasta ese punto llega la importancia de considerar el tiempo en la arquitectura. Y así como pasa con el piso, pasa con todos los elementos del edificio que están a la vista. El hombre lo que vive son las superficies y no la materia de esas superficies. ¿De qué manera se trabaja el término control de calidad en el libro? La calidad del edificio se manifiesta en gran porcentaje a través de su misma apariencia, y uno se puede emocionar o no emocionar, deleitar o no deleitar ante una arquitectura que de una manera u otra maneje bien o maneje mal el producto final, que es lo que uno ve. Como ya dijimos, qué es lo que se puede palpar, qué es lo que se puede ver, dónde está el color, la textura, la figura. Entonces el control de calidad es muy importante. Acuérdate del famoso dicho de que la calidad entra por los ojos, dicen, ¿no? Allí es donde el libro sí le da mucha importancia a lo visual, porque es la primera impresión que tenemos. Ahora, que después funcione o no funcione, ya eso hay que comprobarlo, pero que sea atractivo en un principio es muy importante. Como existen caminos para llegar a la calidad, uno de ellos es la interventoría. Yo hago mucho énfasis en la importancia de las interventorías. No se le puede confiar a 2 ojos lo que 4 ojos pueden ver mejor. Entonces es necesario que haya una interventoría, pero no punitiva, no una interventoría fiscal simplemente, sino colaboradora, una interventoría que sea amiga del constructor. Entonces hay una frase que yo me voy a permitir leer y dice así: edificar con calidad no solamente es cumplir a regañadientes una cadena de controles técnicos y burocráticos. La calidad es ante todo un tema de mentalidad, satisfacción personal, y es esencialmente una cuestión de orgullo, de responsabilidad y de honestidad profesional. Brasil en contexto, 1987-2007, por Jaime Pinsky. Este libro representa una excelente introducción para el lector interesado en conocer lo que ha sucedido en Brasil en los últimos 20 años o más, durante el llamado periodo de la redemocratización, posterior a la finalización del régimen militar en 1985.
Tiempo de Letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. En octubre del 2005, el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle organizó su 9º Coloquio Nacional de Sociología, bajo el nombre de La Sociología en Colombia, Balance y Perspectivas, con el objetivo de hacer un balance de lo realizado por la sociología nacional durante los últimos años. Bueno, Álvaro, hablamos un poco acerca de la relación que tiene el material en la elaboración arquitectónica de acuerdo a las condiciones climáticas. El material, cualquiera que él sea, reacciona de una manera u otra frente a los factores agresivos del clima o en términos generales de todos los factores meteóricos. Uno de ellos es, por ejemplo, la luz solar, el rayo solar, que viene con una carga energética que afecta la temperatura. En donde puede haber problemas, por ejemplo, de uso de cristales en un momento dado en donde no conviene porque capta la luz, la deja pasar y al dejarla pasar la almacena y se vuelve verdaderamente un reservorio de calor que afecta. Entonces, ese es un ejemplo, pero todos los materiales de una manera u otra reaccionan frente al clima y especialmente frente a los rayos solares. Entonces, el libro habla en una parte sobre la importancia de la elección de los materiales de fachada con respecto al clima en donde estamos trabajando. Encontramos también en el libro un elemento que es muy importante para la arquitectura y que es fundamental, me imagino, en el texto, que es el color. ¿Puedes hablarnos un poquito más acerca de eso? No podía existir un libro de estos sin dedicarle un buen capítulo al color, pero no al color en sí como tal, sino al color en la arquitectura, haciendo dos salvedades. Primero, que el color es un problema físico y como tal hay que estudiarlo, pero también es un problema metafísico, es decir, va mucho más allá de la física y tiene un significado que va al subconsciente. Eso sería lo primero. Y lo otro es que el color en la pintura es una cosa diferente al color en la arquitectura. El uso del color que se da en la pintura es un uso intrínseco, es decir, hablando en términos prácticos, del marco hacia adentro. El uso del color en la arquitectura es no solamente de puertas adentro, sino de puertas afuera. Es decir, hay que incorporar el entorno, hay que ser coherente con el entorno y hay que ser respetuoso con el entorno a la hora de estudiar color en la arquitectura. ¿Cuál es la relación de los arquitectos con el arte? La relación de la arquitectura con el arte en general ha sido de toda una vida y además se nutren de las mismas fuentes, es decir, la arquitectura es un arte que se diferencia de los demás artes en que es el arte utilitario por excelencia. De todas maneras, nosotros los arquitectos, cuando concebimos la arquitectura como un problema del espíritu, como un problema de satisfacción no solamente de las necesidades físicas, sino de las necesidades del espíritu y del alma del hombre, ¿no? Tenemos que incorporarle el ingrediente artístico. Por eso nosotros tenemos esa relación tan directa con la pintura y también con la escultura.
Desde luego que de todas las técnicas de pintura a la cual el arquitecto siempre tiene la tendencia a manejar, existe una que es especialmente, digamos, de apetencia del arquitecto, que es la acuarela, porque la acuarela tiene una manera de concebirse como una labor sustractiva de luz. Siempre a partir de un papel blanco empezamos a aplicar unas manchas, unas pinceladas, que lo que estamos haciendo con eso es quitarle luz a ese papel, hasta saturarlo si es posible, y respetando las zonas blancas como zonas de luz, que es lo que hace el arquitecto cuando el lote, que lo podíamos comparar con el papel, lo que hace allí es empezar a poner cosas, elementos, y empezando a quitarle luz a ese lote, dejando, como hacemos nosotros cuando pintamos, los acuarelistas, los espacios en blanco como elementos de luz, como de respiro, que son los patios en el caso de la arquitectura y los blancos del papel en el caso de la acuarela. De manera que nosotros manejamos eso con una similitud impresionante. Personalmente, como también hago acuarela y he diseñado y he hecho arquitectura y he construido, entonces yo me veo mucho haciendo lo mismo. Lo que pasa es que lo hago en el papel de una manera y en el lote de otra manera. A caballo sobre un guión, o la identidad femenina en las novelas de 3 escritoras norteamericanas de origen hispano. Autora Susana Matallana Peláez. Este libro es el resultado de una investigación desarrollada a lo largo de 2 años, alrededor de 3 novelas escritas por 3 escritoras norteamericanas de origen hispano. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. El hilo del viento. Autor Jaime Restrepo Cuartas. La novela recoge en forma novelada y en medio del ambiente llanero del Meta, del Casanare y del Arauca, la historia del levantamiento insurgente de los llanos orientales, iniciada en 1948 con la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán.
Yo soy nacido en Buga, Valle del Cauca. Bueno, la infancia mía fue como la de un muchacho cualquiera de esa época, en donde uno, en un pueblo de estos, como Buga, tiene todo como tan cerquita. El río está cerquita, la loma está cerquita, la plaza está cerquita. Entonces era una vida que uno llevaba entre la casa, la loma, la calle, el río, y eso le enriquece mucho a uno. Inclusive mis primeras pinturas las hice yo en el río, llevándome mis bártulos a pintar por la orilla del río. Hice muchos cuadros cuyo tema es el río. Todavía me entusiasma mucho el tema del agua. En mi infancia yo andaba con mi cajita de colores, con mi cajita de óleo pintando por el río. Me acuerdo muy bien de una vez que a un maestro de obra en la casa que hacía las reparaciones, mi papá le puso a hacer un arco para construirlo en el comedor de la casa. Era un maestro de obra muy regular y no encontraba la manera de hacer el arco, y yo estaba muy pequeño. Y entonces yo me puse a mirarlo y me puse a imaginarme que ese arco se podía hacer de cierta manera. Entonces yo le dije al maestro, mire maestro, ¿por qué no empieza así y hace una formaleta y pone los ladrillos de tal manera? Y yo era pues un muchacho como tenía por allá 11 años o 10 años. Entonces el señor me dijo, bueno, venga pues y hágalo usted. Entonces yo le ayudé al maestro de obra a hacer ese arco. Y luego mi madre, pues que todas las madres siempre son estimulantes, me dijo, mijo, usted va a ser arquitecto. Y con eso como que me designó ya del futuro. Y seguí pensando en la arquitectura, y siempre también otra de las razones por las cuales decidí en la arquitectura es por esa mentalidad gráfica que yo he tenido toda la vida. Yo he sido una persona de mente gráfica. Todo me lo he aprendido a través de los gráficos. Estudiaba a través de los gráficos. Me encantaban las asignaturas que tuvieran gráficos. Era muy bueno para la geografía, para la geometría. Y luego cuando ya entré a estudiar arquitectura, pues yo siempre entendía en gran parte la arquitectura como un problema de saber dibujar y saber pintar, cosa que no es cierto. Es un error pensar que la arquitectura es únicamente saber pintar y saber dibujar. Lo importante de la arquitectura es tener una concepción espacial y tener iniciativa y tener creatividad, pero eso ayuda mucho la herramienta de la pintura, y yo seguí cultivándola. Estudié mi carrera en la Universidad del Valle de Arquitectura. Terminé mi carrera en la Universidad La Gran Colombia de Bogotá y me fui vinculando a Cali de nuevo a través de la universidad. En el año 69 la universidad me solicitó que fuera profesor de construcción, y empecé allí a trabajar hasta el año 90. Pedí el retiro, la jubilación, estuve 5 años por fuera de la universidad, pero me volvieron otra vez a solicitar, y entonces desde ese momento, del año 95, llevo una nueva vinculación con la universidad. He tenido tiempo de desarrollar otras actividades colaterales, como es la pintura, intensificar más el trabajo de pintura. Y luego, cuando estuve en España, me encontré un profesor que me estimuló mucho y me dijo que yo debería continuar en eso con más seriedad, porque descubrió que yo tenía cierta habilidad para hacer eso. Y entonces vine en el año ya 80 con la intención plena de dedicarme con más tiempo a la pintura. Y yo diría que a partir del año 83, cuando hice la primera exposición, empezó paralelamente a mis actividades como arquitecto y como docente, las actividades de pintor.
todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Y además de la naturaleza, todo aquello en donde la luz se refleje y juegue con los elementos, con los objetos que me rodean. Como soy un fanático de la luz, entonces cualquier cosa que caiga, cualquier haz de luz que caiga sobre cualquier objeto para mí es tema. No necesariamente el espacio abierto, aunque el paisaje sigue siendo el tema privilegiado y el tema preferido por los acuarelistas, definitivamente porque es el tema de la luz, es la pintura de la luz. Y no hay forma de representar mejor el paisaje que la acuarela, definitivamente, porque se parte de la luz. He trabajado el exterior, he hecho mucho paisaje. Hace unos 5 años o 4 años hice una exposición un poquito diferente porque la hice en interiores de edificios, es decir, hice un trabajo de arquitectura un poquito surrealista, transformando, recreando, reinventando espacios. Y era una exposición en donde cada cuadro no era otra cosa que una reinvención de un sitio, partiendo de una realidad, pero agregándole elementos de la fantasía.